Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática. Hoy en la sección de Photoshopearte. Bien, hoy lo que vamos a hacer es crear una portada de libro elegante que parezca esos libros encuadernados en cuero y con letras en oro que son tan chulos. Bien, pues entonces lo que hacemos es nos metemos por Photoshop y vamos a partir de esta imagen que yo les he dejado en la descripción del vídeo, que parece lo que les he dicho, ese libro encuadernado en cuero. Bien, empezamos. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser desaturar. Nos vamos a ir por imagen, ajustes y vamos a buscar la opción de desaturar, o también pueden usar mayúsculas más control más U. Bien, ahí ya lo tengo en desaturar y ahora a continuación me voy a ir a niveles, imagen, ajustes, niveles. Bien, y ahí lo que voy a hacer es lo siguiente. Solo voy a cambiar este valor de 255, le voy a poner 129. Ahí tendríamos y le damos OK. Bien, ahora lo que voy a hacer es hacer un filtro de desenfoque gaussiano. Entonces, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y le vamos a poner 1,5 píxeles. Ahí lo tendríamos y le damos OK. Bien, entonces ahora que tenemos esto lo vamos a guardar para usar más tarde. Entonces me voy por archivo, guardar como, y aquí mismo en la portada pues yo le voy a poner mapa de desplazamiento, mapa o mapa. Le damos guardar y lo tendríamos. Bien, y entonces ahora a continuación le puedo cerrar y abrirme el sample que yo había empezado, sample JPG, que lo tengo ahí. Y con este podría empezar a hacer los efectos. Bien, entonces ahora lo que hago es una nueva capa. Pinchamos, ahí tenemos nueva capa. Y lo que vamos a hacer, tener los colores en negro y blanco. Y en el segundo color vamos a poner el siguiente. Yo lo marco y vamos a poner el siguiente color. 87681E. Bien, ahí lo tendría y le vamos a dar OK. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es, me voy a ir por filtro, me voy a interpretar y le voy a decir que quiero nubes. Y así nos hace unas nubes con los dos colores que teníamos. Bien, y ahora nos metemos por imagen, ajustes, brillo, contraste. Y le vamos a poner en brillo, le vamos a poner 40 y en contraste le vamos a poner 30. Así. Y le damos OK. Bien, nos vamos ahora por filtros. Nos vamos a ir por galería de filtros y ahí vamos a ir a un filtro que está en distorsionar y luego en cristal. Y vamos a poner los siguientes valores. Aquí ponemos cristal, distorsión le ponemos 18, suavizado le ponemos 4, en textura esmerilado y la escala a 200. Como siempre pueden jugar con los valores que quieran por si les gusta más otros valores o otros efectos. Bien, le damos OK y entonces ahí ya nos ha salido. Bien, entonces ahora el siguiente paso sería coger la herramienta de herramienta texto horizontal y me voy a pinchar más o menos donde quiero escribir. Ahí. Y ahora voy a elegir una fuente que es la Times New Roman, que la tendré por aquí, Times New Roman, un tamaño de 144, el modo va a ser fuerte y voy a coger un color blanco. Ahí estaría. Bien, entonces ahí voy a escribir pues lo que yo quiera. En este caso pues voy a poner algo así con mayúsculas, voy a poner Photoshop. Y en la segunda línea voy a poner es arte. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer, lo primero es le voy a dar aquí para darle OK y con la herramienta de mover pues lo voy a ir moviendo hasta ponerlo en el punto que yo quiera. Bien, lo que voy a hacer aquí es modificar también algo para que nos quede un poco más, el efecto un poco mejor. Entonces, si he puesto 144, pues esta letra, tanto la P como la E como la A, las quiero más grandes. Entonces simplemente las selecciono y pues vamos a ponerle, por ejemplo, 160. Ahí estaría. Y aquí también la vamos a poner 160. Y esta también vamos a poner 160. Bien, ahí lo tendríamos ya. Y esa parte ya la tenemos. Si queremos subirlo un poco para arriba, pues usamos la herramienta de mover, etcétera. Eso ya a nuestro gusto. Bien, y ahora vamos a escribir otra vez. Vamos a hacer otra capa de texto. Y
en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger lo mismo, Times New Roman, lo mismo, pero vamos a coger un tamaño de 34. Bueno, yo me voy a pinchar por aquí y le voy a cambiar de 160 a 34. Y lo que vamos a poner aquí, lo vamos a poner en minúsculas. Bien, y ahí vamos a poner by y más abajo pues vamos a poner EBM. Bien, ahí lo tendríamos y lo mismo, pues lo que vamos a hacer es ajustarlo a donde nosotros queríamos. Bien, más o menos pues ya lo tendríamos por ahí, lo podemos subir más, menos, a gusto de cada uno, etc. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a juntar las dos capas de texto. Las selecciono y le doy botón derecho, convertir en objeto inteligente. Bien, y ahora lo que voy a hacer es, me voy a ir por filtro, me voy a ir a distorsionar y vamos a ver, aquí lo tendríamos, desplazar. Dejo valores 2 y 2, le doy OK y cojo el mapa que he hecho antes. Y entonces, como ven, lo que hace es que en los bordes ha hecho como una rugosidad que no tenía antes. Bien, continuamos. A continuación, lo que vamos a hacer es cambiar el modo de fusión. Lo ponemos en superponer. Ahí ya vemos cómo nos van saliendo esas letras. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar las dos capas, esta, y además le voy a seleccionar el texto. Entonces hago aquí control clic y como ven me selecciona el texto. Bien, lo vamos a convertir en objeto inteligente, pues como hemos hecho antes, botón derecho, convertir en objeto inteligente, y a continuación vamos a hacer una máscara. Tenemos aquí el botón de crear máscara de recorte y ahí vemos cómo nos va quedando. Bien, entonces ahora lo que le vamos a hacer es una perspectiva. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que vamos a hacer es con control menos hacerlo más pequeño para que se pueda hacer más fácil y nos vamos por edición, transformar y perspectiva, aquí. Y vamos a coger de una esquina. Entonces yo voy a ir tirando y más o menos pues vamos a ir haciendo así. Bien, el siguiente paso sería juntarlo todo en una capa y convertirlo en objeto inteligente. Entonces cojo las dos y le digo convertir en objeto inteligente, así nos queda una. Bien, entonces ahora ya la última opción sería irnos por filtro, interpretar y vamos a efectos de iluminación. En efectos de iluminación, ahora cuando nos cargue, nos vamos a venir aquí en ajustes preestablecidos y le vamos a poner por defecto. A ver, que le he dado al que no es, sería este, por defecto. Bien. Y luego aquí ya vamos a hacer una cosa, le vamos a dar control menos para poder jugar con ello más fácil. Nos vamos a venir aquí donde pone foco y vamos a ir poniendo diferentes valores. Bien, en intensidad le vamos a poner 75. En haz de luz le vamos a poner 77. El siguiente, que sería colorear, le vamos a poner menos 54 y el resplandor le vamos a poner menos 8. Y luego los dos últimos, metálico 100 y ambiente 44. Ahí lo tendríamos. Lo podemos poner a nuestro gusto y jugar con ello. Y luego iríamos abriendo toda esta parte hasta dejarlo como a nosotros nos guste más, que se vea más de un sitio, que se vea menos de un sitio. Y lo podríamos ir luego moviendo hasta encontrar el punto donde nosotros queremos. Bien, en mi caso pues así me gusta, le voy a dar OK y ahí lo tendría. Lo vamos a poner ya a pantalla completa para que se vea y tendríamos el efecto hecho. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si les ha gustado me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal. Ya saben, debajo donde pone suscribirse, así van a estar informados del vídeos que subimos a diario. Me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de BM Informática y la Buhardilla de BM. Cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo de mañana.